Y bueno amigos, estamos aquí listos para el primer video del día. Ya ha pasado el revolcón de lo que han sido los torneos veraniegos, Copa América y Eurocopa. Ya lo dije en mi otro canal, recuerdo, pero voy a decirlo en este también porque sé que en este sobre todo me sigue bastante gente de España. Felicidades por la cuarta Eurocopa, quedándose líderes consolidados como los auténticos reyes de Europa porque son los que más títulos tienen. O sea, no hay más para dónde coger. Y bueno, también a los argentinos, aunque estoy seguro de que ningún argentino me debe seguir, no estoy seguro, pero bueno, creo que no. Creo que en Twitter me siguen un par de argentinos que son del Madrid, pero no en YouTube porque a veces digo las cosas que no les gusta oír y bueno, es normal, pero creo que ayer de hecho Argentina eh, ganó con lo justo realmente. La jerarquía terminó pesando, pero bueno, ya habrán otros lugares donde analizar eso, aunque hubo cierta polémica, como no podía faltar, seguramente en una final de un torneo tan importante. Vamos a arrancar, muchachos, porque les traigo varias cositas interesantes. Me gustaría que arrancáramos con esta imagen que habla un poquito del complejo de alguna gente. Es increíble, honestamente. Pero un momentico, lo estoy colocando aquí y van a poder entender por qué les estoy diciendo todo esto. A ver, fíjense lo que aparece aquí, que dice claramente: felicidades a nuestros ganadores de la Euro 2024, Lamine Yamal, Ferran Torres, Pedri y Fermín López. Pero si se fijan bien, no hay una felicitación en ningún momento a la selección española de fútbol, sino únicamente a sus futbolistas. Es una cosa increíble. De hecho, si se fijan bien, el Real Madrid sacó un comunicado en el que felicitaba exclusivamente a toda la selección española. Es obvio que el Barça, como no pueden salir con el cuento ahora de que este título es de ellos, que sabemos todos cómo se acostumbran a hacer este tipo de cosas, es algo que les está jodiendo muchísimo, para que se den cuenta. Y siempre que puedo les pongo ejemplos, la diferencia entre un club y otro club. Es algo totalmente increíble. Vamos a seguir avanzando, muchachones, porque tengo otras cositas por aquí interesantes. Me gustaría que escucháramos esto de Morata, que me pareció realmente lamentable en la COPE. Creo que fue con Juanma Castaño y honestamente este tipejo es increíble. Vamos a escuchar esto. A disfrutar en Cibeles. Esta va a ser, imagínate. ¿Pero es en Cibeles? En la plaza del ayuntamiento. No. De espaldas a Cibeles es. Bueno, ahí está lo que les decía. Y miren lo que coloca aquí Quillo Barrios. Dice: si luego cogen y le pitan, a llorar y a mandar a sus mamporreros que hagan el trabajo sucio. No es el lápiz más afilado del estuche. Es que es demasiado vergonzoso. Después Morata, Luis de la Fuente están llorando que porque en Madrid, siendo la capital de España, se le pita a un capitán de la selección como Álvaro Morata, que aquello, que lo otro, pero no se dan cuenta de la estupidez, por ejemplo, que acabamos de escuchar que acaba de decir Morata. De hecho, después, pocos minutos después de esto, estuvo diciendo algo como que era un chiste, que era una broma, en fin. Esta gente no va a dejar de ser lo lamentables que son, y yo creo que eso es algo que evidentemente no va a tener cura, para que se tengan una idea más o menos de con la clase de personajes acomplejados a la que nos estamos enfrentando. Yo quiero, muchachos, que escuchemos esto de Fran Garrido, el entrenador del Chiringo, que ha dicho algo bastante curioso, Quiero que lo escuchemos aquí y que le demos play. Para mí Rodri a día de hoy está por encima de Bellingham. Para mí Rodri hoy está por encima de Bellingham. Aparece toda la temporada. Y toda la temporada y la anterior temporada que pasaba también, para mí. Vamos a ver, pero No tiene nada que ver, vamos a ver. De verdad, yo creo que. Sí, para mí sí. A ver, yo lo he dicho, de hecho lo dije en el directo que compartimos algunos de ustedes y yo ayer en YouTube. Lo dije muy claramente, para mí Rodri es el mejor pivote en la actualidad y lleva unos años siéndolo, seguramente en solitario y sin nadie que se le acerque, pero este hombre es uno de los que lleva mucho tiempo esperando a Bellingham. De hecho, cuando Bellingham estaba en la fase goleadora, recuerden que yo les coloqué un clip donde decía: ahí es donde quiero ver a Bellingham, cuando empiecen a pesar las piernas, cuando no sé qué. Este hombre, yo no sé por qué, por alguna razón lleva un tiempo esperando a Jude Bellingham y ahora sale con el cuento de que Rodri está muy por encima de Jude Bellingham. Me parece ya ridículo siquiera entrar en una comparación cuando estamos hablando de dos futbolistas que juegan en posiciones totalmente diferentes. Pero bueno, al final, como les digo, no debería sorprendernos, sobre todo teniendo en cuenta, muchachos, que esta es una gente que vive de un complejo de inferioridad absoluto y que yo no sé qué van a tener que hacer para sacárselo de encima. Da la sensación de que esto jamás se lo van a sacar de encima. Y bueno, para que tengan una idea,
de la barbaridad que estamos escuchando día tras día. Todo esto ni siquiera es por Rodri. El otro día leí algo que decía, no quieren que Rodri gane el Balón de Oro, quieren que no lo gane nadie del Madrid. Hoy empezaron con la campaña para que lo ganara Carvajal. Es una cosa increíblemente absurda. Quiero que escuchemos esto de Juanma Rodríguez, que me pareció brutal y yo creo que es una de las cosas por las que de las que nos hace grande a los madridistas. Escuchemos estos 22 segundos brillantes. Quien gana tiene la razón. Quien gana tiene la razón. Y este hombre lo ha ganado todo. De la Ha ganado fuente. todo. De la fuente. Lo ha ganado absolutamente todo. Yo quiero decirte que vengo aquí a hacer un ejercicio de abrirme ante España y decir que a mí me han tapado la boca. Espérate. Y bueno, chicos, ahí está lo que les estaba diciendo. Es de sabios reconocer, incluso muchos de los que hoy están celebrando la victoria de España, merecido la tienen, por cierto, y no le vamos a quitar ningún mérito, ni mucho menos decirle o no a quién debe celebrar o no. Pero para que vean las dudas que generaba España a nivel general antes de la Eurocopa. De hecho, muchos de los que, repito, hoy están celebrando no daban a España como favorito, iban a ir con su selección a muerte, pero no daban a España seguramente entre los favoritos para llevarse el título. Y esto es lo que les digo, esto es lo que nos hace grande a los madridistas, saber reconocer. A mí, honestamente, España me ha sorprendido porque no tenían, o sea, no es que los daba como favoritos, pero tampoco tenía ninguna duda de que España podría ganarlo. Lo que me ha sorprendido y por lo que estoy de acuerdo con Juanma Rodríguez es por la manera en cómo la han ganado. La han ganado siendo la mejor selección del torneo de principio a fin. Una manera exagerada de pasar por encima a todos los rivales. Y esas son cosas que evidentemente hay que saber reconocerlas. Así que muy bien por este amigo Juanma Rodríguez, que repito, por eso el madridismo y el propio Real Madrid es tan grande. Porque evidentemente sabemos reconocer cuando las cosas van o no van. De hecho, siempre pongo el caso de Lamine Yamal y Vinicius. A Lamine Yamal le están pidiendo el Balón de Oro por hacer una temporada como las que hacía Vinicius cuando le hacían los memes, ¿recuerdan? Así que es que si ayer estaba viendo, creo que fue no sé quién le escuché algo, que si ese remate de Lamine Yamal, que ayer lo vimos todos, lo hace Vinicius, se devuelve caminando para Brasil, evidentemente, y estuviera en todos lados siendo un meme. Pero bueno, como les digo, al final, eso es el complejo de ellos. Nosotros no tenemos problema en reconocer y ellos siempre viven acomplejados. Cerramos con esto, que hablando un poquito de Lamine y de Vinicius y de todo. Escuchen esto. Que si lo estáis viendo aquí, él va a otro rollo, él se pone su música, él es feliz, él está jugando a fútbol, que es lo que le hace feliz. No es consciente y de verdad que por eso cuando me decís lo del Balón de Oro digo, es que creo que no hay mayor estallido futbolístico que Lamine Yamal. Es el mejor. Es el mejor. No hay mayor estallido futbolístico. Es que, honestamente, los digo y se lo he dicho muchas veces y ustedes ya me lo habrán escuchado en reiteradas oportunidades. No creo que Lamine Yamal sea uno de estos casos fracasados que ha salido de la vacía. Creo que es un caso especial, creo que es un chico especial, creo que lo tiene todo. Creo que la única manera de que este chico no le salgan las cosas como deberían es que la disfuncionalidad del Barça termine afectándole, o incluso este tipo de cosas que le están cargando una mochila llena de piedras absolutamente pesadas terminen penalizándole. Pero decir que Lamine Yamal es la explosión futbolística más grande de toda la historia del fútbol es de las cosas más ridículas que he escuchado en mi vida. Pero como les estoy diciendo, al final yo creo, y la gente que sabe también lo cree, que esto no hace sino ponerle una mochila un peso encima innecesario a este chico que acaba de cumplir 17 años. Y bueno, no queda sino esperar. Ya hoy, por cierto, el Madrid empezó las rutinarias pruebas médicas y su primer entrenamiento. Creo que ahorita deberían estar entrenando. Y bueno, nosotros a lo que nos queda es disfrutar, porque a partir de mañana empieza la era del Real Madrid de Mbappé. Vamos a ver qué tan bien nos puede salir. Esperemos que, por supuesto, muy bien. No me quiero enredar mucho más. Por supuesto, espero saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.